Todos los amantes de la historia antigua conocen lo que fueron las guerras médicas, el conflicto bélico entre el imperio persa y las polis del mundo helénico. Sin embargo, menos conocidas son las causas de esta gran conflagración. Estas hay que buscarlas en la llamada revuelta jónica de las polis griegas en Asia Menor contra el yugo aqueménida. La Grecia asiática, conocida como Jonia, era el conjunto de polis griegas de la antigua Grecia en la costa centro-occidental de Anatolia, fundadas en el siglo VIII a.C. Estas ciudades estaban bajo la dominación de los persas y sufrían en sus intereses políticos y económicos. En ese momento el imperio aqueménida estaba dirigido por Ciro II y fue su general Harpago hacia el 540, el que concretó la dominación directa de estas polis. Estas ciudades gozaban de un auge comercial y de buena prosperidad en el momento de la conquista. De ellas sobresale Mileto, la cual había hecho un tratado de amistad que le aseguraba una relativa independencia frente al poder persa. Sin embargo, fue esta ciudad la que originó el levantamiento del año 499 a.C. Se debe decir, no obstante, que el dominio de los persas en la región no fue excesivo, ya que cada ciudad conservaba sus instituciones con la condición de aceptar cualquier tirano, sátrapa o funcionario persa que quisiera imponer el gran rey. Los aqueménidas respetaron las costumbres de los diferentes pueblos de su imperio y cuando esto se incumplía, llamaban al orden a sus funcionarios. La razón de por qué Mileto decidió encabezar una protesta se debe en parte a razones comerciales, ya que desde el 512, el Mar Negro cayó bajo dominio persa, y Tracia se había convertido en una satrapía. El abastecimiento de trigo y las materias primas de Mileto provenían precisamente de allí. A esto se le sumaba la emigración de ilustres personalidades e intelectuales que huían ante la dominación persa. Los persas eran concebidos por los griegos jonios como bárbaros, contrarios a los estándares de la civilización griega, que conservaban su lengua, su religión y sus costumbres. La colonización persa cerró el acceso a los mares del norte en el momento en que Síbaris, el almacén occidental de Mileto, cayó bajo los golpes de Crotona en el 510. Tras la toma de Bizancio por los persas, cerraron los estrechos y el comercio hacia el Ponto Euxino. Todo lo anterior exacerbó la voluntad de emancipación de las ciudades jónicas, rechazando a los tiranos impuestos por los persas. Las primeras consecuencias de estas revueltas, en numerosas ciudades, fue la invalidación de los poderes de los tiranos y la proclamación de la isonomía, que era la igualdad de todos ante la ley, en lo civil y en lo político. Esta aspiración a la libertad fue impulsada por Aristágoras de Mileto. Este personaje reunió a las ciudades jonias con el objetivo de retomar Bizancio y Chipre de los persas. Parecía realista y empujó a los griegos de Asia a la revuelta. Esta se preparó con gran secreto en Naxos y en Mileto. El tirano de la ciudad de Mileto era Histieo. Este había sido retenido en la capital persa, y era considerado como compañero real de mesa del soberano persa Darío I. Entonces quien dirigió la ciudad en su ausencia, fue su yerno Aristágoras, nieto de un antiguo tirano de la ciudad. Anteriormente, Aristágoras se había aliado con los persas para retomar la ciudad de Naxos, que se había rebelado, pero a raíz de un altercado, se enemistó con un general del ejército persa por una afrenta que éste hizo a uno de sus subordinados. Recibió entonces los consejos de Histieo, ordenándole rebelarse contra Darío. Temía, sin duda, también soportar la responsabilidad del fracaso ante Naxos. Después de una dura discusión en el consejo de la ciudad, Aristágoras esgrimió el estandarte de la rebelión en el 499 a.C. y se adueñó de varias naves persas y fenicias. Acto seguido proclamó la igualdad de las ciudades jonias, la llamada isonomía. Esta alianza, sin embargo, carecía de una visión clara en cuanto a la estrategia a seguir y sobre todo de medios. Se hacía entonces imperiosa la ayuda de la Grecia europea. Es por esta razón que Aristágoras partió, en el invierno del 499, hacia Grecia continental para solicitar ayuda militar. Sin embargo, el momento no era del todo propicio. En Esparta, por ejemplo, había una gran enemistad entre los dos gobernantes. En cuanto a Atenas, venía de hacer grandes ajustes en su política doméstica con las reformas de Clístenes, y esto trajo confrontaciones sociales. Finalmente, el resultado de toda esta gestión fue que Atenas envió 20 barcos, y Eritrea envió 5. En total, esta ayuda implicaba a no más de 2.000 hombres. Para las ciudades griegas de Europa, el problema les quedaba lejano y los conflictos locales eran juzgados más importantes. Comenzado el conflicto, los primeros combates fueron favorables a los jonios. La flota griega aniquiló a la flota fenicia en un primer combate en las costas de Panfilia, hacia el 498. En tierra, los persas se alistaron a sitiar la ciudad de Mileto.
El hermano de Aristágoras, con la ayuda del contingente ateniense, decidió conquistar Sardes, la antigua capital de Lidia, que era la sede de una satrapía. Pero esta maniobra le salió cara, pues el sátrapa Artafernes, que se encontraba sitiando Mileto, los interceptó en la batalla de Éfeso y logró la victoria en la primavera del 498. Al final del verano del 498, el cuerpo expedicionario griego, o al menos lo que quedaba de él, decidió retornar a Atenas y a Eritrea. Este golpe no impidió a la rebelión ganar fuerza. En el otoño del 498, el levantamiento se extendió a Chipre. Posteriormente, fueron los caarios los que se sublevaron. Ya a principios del 497, la situación de los persas era crítica. No obstante, gracias a la voluntad de Darío I, se enviaron simultáneamente 3 ejércitos y una nueva flota para sofocar la revuelta. Entonces, después de un año, la rebelión fue finalmente aplastada en Chipre y en las ciudades del Helesponto. En cuanto a los caarios, fueron vencidos en el otoño de 497, a pesar de la ayuda de los milesios, y más tarde en la Braunda en el verano de 496. ¿Qué fue del famoso Aristágoras el incitador del levantamiento? Pues se fugó a Tracia donde murió poco después en un combate. En cuanto a Histieo, que era el rehén de Ciro en su corte, ejerció la piratería en el mar Egeo y fue muerto poco después. Los caarios se repusieron e infligieron una grave derrota a los persas en el siguiente otoño, en el 496. Finalmente, se entablaron largas y penosas negociaciones y los caarios no depusieron las armas hasta el 494. Mileto se encontraba entonces sola. Al principio del año 494, los persas concentraron sus tropas contra Mileto. La ciudad fue asaltada simultáneamente por tierra y por mar. Una batalla naval, entre unas 350 naves griegas y 600 naves fenicias, egipcias y chipriotas, se extendió a lo ancho de la isla de Ladée durante el verano del 494 en la batalla naval de Ladée. Tras negociar con los persas, las naves de Samos y Lesbos se retiran antes de comenzar la batalla y la flota griega es aniquilada. La ciudad fue tomada y arrasada poco después y su población deportada a las orillas del Tigris. En el año 493, los persas sometieron a las últimas ciudades e islas rebeldes como Quíos, Lesbos y Ténedos, mientras que su flota navegó victoriosa por las costas del Helesponto y de Calcedonia. Esta derrota dolió mucho en la Grecia continental, en particular en Atenas, e hizo que sus ciudadanos sintieran una profunda tristeza. Aprovechando este sentimiento, el poeta frínico compuso una obra titulada La toma de Mileto que hacía llorar al público. Por esta causa, el autor fue condenado a una multa de 1000 dracmas por haber recordado esos acontecimientos. Esta expansión militar del imperio aqueménida hacia Occidente quizás motivó más ideas expansionistas, o al menos, el deseo de establecer en la Grecia continental, regímenes que le fueran favorables. El papel jugado por Atenas y Eretria le mostraron la necesidad de mantener el control sobre las dos orillas del mar Egeo. Sin embargo, si se exceptúa la suerte de Mileto, Darío usó una moderación relativa e impuso un fuerte tributo a las ciudades sublevadas, pero todavía seguían teniendo un nivel de autonomía. De esta manera quedan expuestas las causas de lo que posteriormente se ha dado en llamar las guerras médicas. Todo sobre historia y cultura universal. Lo invito a suscribirse al canal y a compartir los vídeos. Muchas gracias.